tengo una invitación muy importante para usted. La mayor insistencia de la Virgen de Fátima fue la propagación de la devoción al Santo Rosario. Pero, ¿cómo podemos propagar lo que no conocemos bien? Para solucionar este problema, te presento una gran novedad, el curso sobre el Santo Rosario, en el cual usted podrá conocer no solo la historia de esta devoción, sino su importancia y el modo correcto de rezar esta poderosa oración. Conocerá también la doctrina de la Iglesia sobre la devoción mariana, aprendiendo a responder con precisión teológica a las personas que critican a los católicos por amar a la Santa Madre del Señor. El curso proporcionará también un esquema para hacer bien la meditación de los misterios que componen el Santo Rosario. También vamos a conocer muchos milagros ocurridos por su intercesión. No deje para después. De clic en el link que está en la descripción de este video e inicie ahora mismo su curso sobre el Santo Rosario. En esa primera edición, el curso es enteramente gratuito. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Muy estimados amigos, Salve María! Iniciamos en este video un breve curso sobre el Santo Rosario, en el cual vamos a presentar, además de datos históricos, elementos teológicos sobre la devoción mariana. Y en la parte final, un análisis de los misterios contemplados en el Rosario, con la finalidad de dar elementos para que los alumnos puedan hacer mejor su meditación cuando recen la oración predilecta de la Santa Virgen María. Acompanhe cada clase de este curso y para no perder ninguna clase, no deje de suscribirse en el canal. No deje de señalar la campanita para recibir las notificaciones de las clases siguientes. Iniciamos con una cuestión de fondo teológico, puesto que muchas veces somos cuestionados con una pregunta: ¿por qué recurrir a María? ¿Por qué no ir directamente a Cristo? Antes de iniciar esta primera clase, vamos a hacer una pequeña y rápida presentación. Yo soy el hermano Alexandre Cavalcante, soy de los Heraldos del Evangelio, una asociación de derecho pontificio fundada por Monseñor João Escognamiglio Clá Díaz. Yo soy bachiller en teología, licenciado en teología dogmática, soy maestro en teología con mención en teología dogmática y también alcancé el doctorado, soy por tanto doctor en Sagrada Teología. Actualmente soy profesor de Mariología, de Teología Dogmática, de Sacramentología, de Teología de la Vida Consagrada y también de Antropología Teológica. Si usted desea recibir el certificado al final de este curso, complete por favor el formulario cuyo link está en la descripción del video. Haciéndolo, usted recibirá también los textos auxiliares del curso, que es muy importante, las separatas y las lecturas que son recomendadas. Y vamos a iniciar nuestro curso con un tema muy importante, el concepto de mediación. El punto de partida para responder a esta pregunta, ¿por qué recorrer a María? ¿Por qué no ir directo a Cristo? Debemos comprender lo que significa la mediación. Debemos saber por qué existen mediaciones. Porque Dios ha determinado la existencia de mediadores. Ese principio teológico será la base firme para entender la mediación mariana. Cuando estudiamos el misterio de la Santísima Trinidad, un misterio difícil, casi imposible de nosotros entendermos, no diría casi, ¿eh? Es imposible entender totalmente el misterio de la Trinidad, pero cuando lo estudiamos, si podemos estudiarlo, si debemos estudiarlo, vamos a conocer un tema importante: las misiones trinitarias. El Padre es el principio de todo. Él envía al Hijo y al Espíritu en una misión conjunta para la salvación y la santificación de la humanidad. Por acción del Padre y del Espíritu, el Verbo se hizo carne y recibió la naturaleza humana de la Santísima Virgen María. A partir de este momento, Jesucristo, el Verbo encarnado, pasa a ser perfecto y único mediador entre Dios y los hombres. San Pablo puntualiza que el mediador es el hombre Jesucristo, que efectivamente es nacido de mujer, como él mismo explica en la carta a los Gálatas. Por tanto, el primer punto
é compreender que Jesucristo é mediador segundo sua natureza humana, unida hipostaticamente a la única persona del Verbo. Aqui vamos parar um pouquinho porque muitas vezes essa palavra hipostaticamente pode não ser conhecida e aproveito para dizer-lhes que se há dúvidas, se há perguntas, podem pôr nos comentários. Assim vamos comentando, respondendo as perguntas e os demais alunos vão podendo também acompanhar essas dúvidas, porque muitas vezes quando um tem a dúvida, outros também lo têm. E decimos que vamos explicar para vocês um pouquinho o tema da união hipostática. Essa palavra união hipostática existe solamente com nosso Senhor Jesucristo. A palavra hipóstasis em grego significa persona. Portanto, isso indica, depois de muitas discussões teológicas, chegaram a esta conclusão. O Concílio de Calcedônia, o magistério da Igreja vai definir muito precisamente que nosso Senhor Jesucristo tem duas naturezas, pero uma única persona. A persona divina del Verbo del Hijo de Deus, com a natureza divina que é eterna, e a natureza humana que nasce de la Santíssima Virgem Maria. Portanto, uma sola persona, duas naturezas. A esta união de uma persona e duas naturezas chamamos a união hipostática. Portanto, a hora que já conhecemos a união hipostática, volvemos a nosso tema e devemos señalar aqui 3 pontos importantes. Primeiro, é Deus quem estabelece as mediações a partir de las missões trinitárias. Segundo, por la união hipostática, Jesucristo é o único mediador entre Deus e os homens. E terceiro, esta união hipostática se inicia em Maria. Se inicia a partir de sua aceitação voluntária a ser a Madre de Deus. San Agustín ensina que Deus quiso salvar al hombre por el hombre e que quiso involucrar lo máximo possível a la humanidad em sua própria salvação. E é por esse motivo que Hugo de São Vítor afirma com muita precisão. Dice Hugo de São Vítor: Cristo tomou de nuestra naturaleza la ofrenda sacrificial por nuestra misma naturaleza, a fim de que el sacrificio por nosotros fuera algo nuestro, para que la redención nos perteneciera por cuanto que la víctima había sido tomada de lo nuestro. Después del pecado original, del pecado de Adán y Eva, Dios compromete al ser humano en su propia salvación. Deus promete que esta salvação se daria através da mediação do Messias, que seria parte do linaje humano e, portanto, descendente de Adão. Já conhecemos as palavras do Gênesis: estabeleço enemistade entre ti e a mulher, entre tu linaje e su linaje. Ele te aplastará a cabeça e tu lhe atecharás el talão. Esse texto é conhecido como o proto-evangelho, é decir, o primeiro anúncio do Messias Redentor. E devemos observar aqui um detalhe muito importante. Deus promete a salvação do linaje de la mulher, é decir, através de aquele que nasceria de uma mulher, como indica claramente as palavras de São Paulo em la carta a los Gálatas. A salvação será alcançada, portanto, por Cristo, pois Ele, sendo Deus e homem, é o único ser capaz de assumir todos os pecados da humanidade. Ele é o único capaz de oferecer-se desde sua humanidade com um sacrifício que é, ao mesmo tempo, humano, pero que tem um valor divino. Como homem, Cristo oferece o seu sacrifício em reparação do pecado humano, pero como Deus, Ele dá a este sacrifício um valor divino. São Paulo nos explica que a criatura participa de las ações del Criador. E nesse sentido, Cristo é o Redentor. E a criatura pode ser o cooperador ativo ou passivo em la ação redentora. Aqui é interessante entender o que significa o cooperador ativo e o cooperador passivo. Ativo é aquele que atua com sua própria vontade. Passivo é aquele que atua sem sua vontade. Por exemplo, a cruz, onde Cristo foi morto, é um cooperador de nossa salvação. Coopera com nossa salvação, pero de maneira passiva. A cruz não ha elegido estar aí. Pero, em el caso de Maria,
ella ha aceptado voluntariamente. Portanto, su participación es activa, porque la encarnación ha dependido de su libre aceptación. El Concilio Vaticano II es muy claro en este sentido, cuando afirma que María no fue un instrumento pasivo en manos de Dios y que su participación acompaña a toda la obra salvadora de Cristo, desde la Anunciación hasta la cruz. Esta importante enseñanza del concilio está en la Constitución Lumen Gentium numeral 61. Para não ser fastidiosa a classe, vamos fazer uma pequena pausa de descanso. Vamos descansar nossa mente leyendo um trecho do livro de Daniel. Dice Daniel: pájaros todos del cielo, bendecide al Senhor. Veja como lo hacen esses loritos. Volvendo a nossa classe, recordemos que Maria participa de toda a obra salvadora de Cristo, desde a anunciação hasta sua muerte em la cruz. ¿Relajaram? Então, volvamos ao tema. Lo que Cristo oferece em la cruz é exatamente aquilo que ha recebido de Maria: sua vida humana, su sangre, sua passibilidade ao sofrimento, sua sensação de abandono. A Igreja nos ensina que o fundamento de nossa salvação é o sacrifício oferecido por Cristo em la última cena e consumado em la cruz. Acto que é consequência essencial da realidade de que Ele é Deus, pero é mediador também por ser homem. Consequentemente, Maria é nossa mediadora enquanto madre de nosso Senhor Jesucristo. Os protestantes argumentam que, na Bíblia, São Paulo afirma que o único mediador é Jesucristo. Às vezes uma pessoa se queda em dúvida, pero então São Paulo disse isto? Exatamente este texto de São Paulo, que é citado por los protestantes, e já falamos de ele anteriormente, indica a clave de la questão. Qual é a clave de la questão? O mediador não é o verbo eterno, pois ele em sua eternidade é Deus, não é mediador. Pero el mediador es, como dice San Pablo, el Jesucristo hombre, el hombre Jesucristo, el hombre que nació de María. Así, María está en el fundamento de nuestra salvación, así como Eva estuvo en el fundamento de nuestra perdición. Por isso que os padres da igreja, sobretudo a partir de São Justino, la llamavam la nueva Eva. Portanto, nós compreendemos aqui que a mediação de Maria é desejada por Deus. É uma mediação participativa da mediação essencial de nosso Senhor Jesucristo. E não é, portanto, um desvio que aleja do Senhor, sino que nos acerca a Cristo, a Madre acerca ao Hijo, puesto que foi o próprio Deus quem quis vincular a encarnação de seu Hijo al sí, a la aceptação de uma doncella judía. É necessário ser muito preciso em la teologia. A participação de Maria em nossa salvação não era de uma necessidade absoluta, pois o sacrifício de Cristo é total e é perfeito. Pero aqui entra um ponto central, importantíssimo. Deus quiso, por el beneplácito de sua voluntade, para com Maria, para com sua madre, a quem ele desejou exaltar e sublimar por encima de todas as criaturas. Sabemos que Maria é reina, incluso de los ángeles. Ele quis fazer de Maria sua colaboradora ativa. Ele quis fazer de Maria sua sócia em la missão salvadora de nosso Senhor Jesucristo, unindo totalmente Maria à la obra de salvação operada por seu Hijo. Portanto, ela é o caminho desejado por Deus. Ela é o caminho profetizado antes, incluso, que nosso Senhor Jesucristo, para fazer com que a humanidade esteja totalmente unida, totalmente involucrada em la obra divina de la salvação. Maria é a mediadora de todas as graças, afirmava San Anselmo, pero todo su poder viene de nuestro Senhor Jesucristo, pois ela está indissolublemente unida a Ele. O magistério da Igreja é muito claro ao afirmar
que María se mantuvo de pie junto a la cruz, asociándose al sacrificio de Cristo, consintiendo en la inmolación de la víctima que había sido engendrada en su seno virginal, sufriendo con Jesús. Y divinamente asociada a su Hijo, María también se inmoló espiritualmente por nosotros. María, por tanto, cooperó así con nuestra redención objetiva. Por tanto, la Santísima Madre de Jesús participa de la conquista de las gracias que alcanzaron nuestra salvación, pues ella cooperó de manera efectiva con Jesucristo en su sacrificio del Calvario. Seamos precisos. Al aceptar la encarnación, María no dijo sí solamente para tener un hijo, para que Cristo se engendre en su seno, sino que ella dijo sí para unir indisolublemente su vida, su destino, sus alegrías y sus dolores a la vida de su Hijo, que estaba destinada a ser entregue en la cruz. Conclusión: habiendo participado de la conquista de las gracias con su cooperación objetiva e inmediata, María tiene derecho de participar de la distribución de estas gracias alcanzadas por Cristo para nuestra salvación. Aquí reside el fundamento teológico de la mediación mariana y, por tanto, de toda devoción a la Madre y cooperadora del Redentor. La mediación participativa de María fue destacada por el Papa Juan Pablo II como una mediación en Cristo. Esta expresión manifiesta el influjo del teólogo protestante Hans Rasmussen. Rasmussen, en sus escritos, procuraba explicar a sus lectores evangélicos la mediación mariana. Así, finalizamos este programa compreendendo los motivos teológicos por los cuales es voluntad de Dios que sigamos las mediaciones instituidas por Él. En primer lugar, la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que es camino, es verdad y es vida. Y unida a Él, la mediación universal de María, que es determinada por Dios en el mismo decreto divino de la encarnación del Verbo, como puntualiza con precisión el Papa Pío IX en la Carta Apostólica Inefabilis Deus, la carta que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Las mediaciones de los ángeles, de los santos, incluso de los demás seres humanos, son también deseadas por Dios, pero con una diferencia esencial. Yo puedo rezar a un santo o a otro, puedo pedir, por ejemplo, a San José de Cupertino que me ayude en los estudios cuando voy a hacer un examen, a San Luis Gonzaga que me ayude en la práctica de la pureza, de la castidad, puedo pedir a San Pío de Pietrelcina que me cure de una enfermedad, pero la devoción a María no puede ser dispensada. La devoción a María no puede ser sustituida por otra, pues ella es la tesorera de todas las gracias que Dios reserva para la humanidad. No se lo pierda. En la próxima clase vamos a responder a dos preguntas. ¿Por qué los protestantes no aceptan a María? Y la segunda es, ¿la devoción a María está o no está en la Biblia? Les invito a acompañar este curso y esperar la próxima clase. Y repito, si hay alguna pregunta, por favor, coloquem en los comentarios. Es muy importante esto para que nosotros podamos saber cómo los alumnos están acompañando. Si acompañan la velocidad de la exposición, si acompañan las explicaciones, si desean alguna explicación un poco más detallada, todo eso ustedes pueden poner en los comentarios. Y no se olviden de compartir con sus amistades. Enviar, por ejemplo, por Messenger, por WhatsApp, poner en su muro, en su página de Facebook y otras redes sociales que usted utiliza. Y por último, no te olvides, suscríbete en el canal, pone ahí la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en una próxima clase. Salve María!